Pues Carlita, vamos con el segundo tema y que tiene que ver con algo muy local aquí en la Ciudad de México, en donde la alcaldesa de aquí de Cuauhtémoc retiró las estatuas de dos guerrilleros cubanos, de Fidel y de el Che Guevara, y pues aquí pusimos, pero tiene olvidado los guerrilleros mexicanos. Y vamos a ver con profundidad el tema, porque volvemos a lo mismo, nos vamos con la parte mediática y todo, pero ¿dónde está la parte más importante, ¿no? Entonces, si te parece bien, vamos a ver este pequeño video. Sí está un poquito más extenso, son como 4 minutos, de Clara Brugada, y luego hay otro segundo video. Entonces, vamos con los dos videos. Entonces, por favor. Quiero referirme a la situación relacionada con el retiro de las esculturas de Ernesto Che Guevara y de Fidel Castro, ocurrido recientemente en la alcaldía Cuauhtémoc. Hemos dado nuestra posición al respecto. Estas esculturas artísticas conmemoran un hecho trascendental, el primer encuentro de dos figuras fundamentales del siglo XX, cuyo legado forma parte de la memoria viva de los pueblos de América Latina. Quiero expresar que si bien hemos dicho que no se cumplió con las reglas establecidas para los monumentos, que debió haberse hecho como lo marcan estas normas, haber solicitado permiso para retirarlas, y no se hizo. Bueno, consideramos que valorando la situación, no queremos que esto se convierta en un asunto que no tenga futuro. Queremos recuperar las esculturas que hoy están en una bodega. Queremos recuperarlas, estas esculturas artísticas, así que de manera respetuosa vamos a pedirle a la alcaldía Cuauhtémoc que nos haga llegar las esculturas o ir por ellas, que nos permita a través de lo que se requiera jurídicamente para que ya el gobierno de la ciudad con el gobierno federal podamos tener en un lugar simbólico de la ciudad, céntrico, estas esculturas. Así que queremos preservar una obra que conmemora el momento histórico que tiene gran relevancia, que fue ese primer encuentro de estas dos personalidades. Estas dos figuras también representan la autodeterminación de los pueblos, el espíritu de soberanía que también nos hermanan a dos naciones. Su presencia en el espacio público es un acto de memoria y de respeto a la historia de los pueblos de América. Y esta escultura es un símbolo de la vocación solidaria y universalista de nuestra ciudad, que a lo largo del tiempo ha sido refugio, punto de encuentro y espacio de diálogo para personas de todo el mundo. En esta ciudad hay diversidad y hay para mucha población de la ciudad, tiene a sus íconos. Y hay que respetar esa diversidad de la Ciudad de México. Así que aprovecho para que al pueblo hermano de Cuba le reiteramos todo nuestro respeto desde la Ciudad de México, toda nuestra solidaridad y nuestro más profundo reconocimiento a su historia, a su dignidad y a sus luchas. La relación entre el pueblo de Cuba y el pueblo de la Ciudad de México y de México completo ha estado marcado por la fraternidad, la hospitalidad y la defensa compartida de los ideales de soberanía, de justicia social y de autodeterminación. Así que vamos a tratar de recuperar esas emblemáticas esculturas artísticas del Che Guevara y de Fidel Castro.
y la Ciudad de México seguirá siendo un espacio abierto, solidario y respetuoso, donde se reconozca la lucha del pueblo cubano como parte de la memoria latinoamericana que nos une. Y en nuestra capital siempre encontrarán un lugar que honra la libertad, la resistencia y la esperanza de los pueblos de América. Así que estamos, pues, muy contentos con esta decisión que hemos valorado y tomado. Muy bien, vamos con el segundo video. Vamos ahorita con el segundo video, ahí para que el productor nos lo ponga. Y entonces ya hacemos el análisis completo, si te parece bien, Carlita. Claro, Mau. Hay tanto que decir de esto. Sí, ahí está. Es muy hipócrita, yo veo autoritarismo, su ignorancia es monumental. Senador, no caeré en la provocación de contestarle con insultos, aunque usted lo está rogando con tanto afán. A diferencia suya, yo no necesito ni gritar ni desacreditar para tener la razón. Las esculturas, señor, se compraron con dinero de la alcaldía, con el recurso de las vecinas y vecinos. Pero claro, ni siquiera les preguntaron si querían rendirle homenaje a los asesinos o si preferían usar ese dinero para algo que sirviera para sus colonias, sus calles, sus parques. Claro, ¿no? Consultas populares, solo cuando les conviene. Les sugiero, si no es mucha molestia, que le eche un ojo a la Constitución, esa que usted presume tanto, pero que nunca ha honrado. Ahí en la Constitución Política de México, en el artículo 53, puede ver que las esculturas son patrimonio de la alcaldía, no de su nostalgia revolucionaria. Y por si no lo recuerda, las pusieron de forma irregular en el 2018. Tenían una opinión negativa de la autoridad competente, pero bueno, todas sabemos que en su partido pesa mucho más lo que diga su camarada Monreal que lo que diga la ley, porque les valió y fueron y las pusieron. Vaya democracia. Usted sabe que en Morena esto de respetar acuerdos o leyes es casi ciencia ficción. O ya se le olvidó, cuando lo hicieron literalmente arrastrarse por un cargo que ya se había ganado con más votos que todos los demás. ¿Ya bloqueó también este recuerdo a conveniencia? En fin, condeno cualquier régimen totalitario. Todos, los nacionales, los extranjeros, condeno a quien mata por pensar diferente. Sea del color que sea, venga de donde venga. Para mí, todas las víctimas valen igual. Para usted, bueno, supongo que Cuba le parece una democracia ajustada a derecho. Qué triste, qué preocupante y sobre todo qué vergüenza que su aspiración para México sea parecernos a una dictadura. Que renuncies a tu sobresueldo, que no seas de doble moral, que no seas hipócrita, que haya austeridad. Lo que yo haga con mi dinero, pues sí es mi derecho, faltaba más, ahora resulta. Bueno, pues ahí está esta evidencia que le hizo Alejandra a Fernando Noroña. A ver, yo quiero comentar primero, en mi formación, lo he dicho varias veces, en mi formación CCHera, fui formado con esta idea de la izquierda comunista y de la izquierda revolucionaria, porque eran los tiempos que a mí me tocó estar, porque teníamos al PRI con el pie en el cuello y la única posibilidad de acceder al poder, pues que se visualizaba en ese entonces. Yo estuve en los 80s en el CCH, principio de los 80s, pues veníamos una década anterior de la finalización del movimiento estudiantil, en el 73 todavía de lo acontecido aquí en la calle de Puente de Alvarado, la CONASO, y en esa misma fecha, pues ya la movilización de la Liga del 23 de septiembre, con la muerte de García Sada, ¿no? Pero que era parte de un inicio de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez, como lo relata ahorita el doctor Vicente Solvera en algunos comentarios. Entonces, la historia de todos aquellos que pensamos que el PRI debía de irse, pues estribaba en que no nos van a dar chance por la democrática de estos güeyes, porque la historia reciente decía que la única manera de acceder al poder era bajo esas circunstancias. Y bueno, para que quede constancia, pues, tengo aquí mis cuadros de Che Guevara, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, en realidad, en ese momento, pues veía uno con esta idea de que se podría acceder hacia él. En esa época, ¿no? Había gente que entregó su vida de manera literal, algunos, otros en acciones guerrilleras. Y bueno, yo conocí a gente como el comandante Ibarra, que tiene este libro que vale la pena luego revisarlo, que se llama Pensar la guerra en México. Y el comandante Ibarra es un personaje que no solamente formó parte de la guerrilla aquí en México, sino que auxilió y apoyó algunas causas revolucionarias en Centroamérica. Pero obviamente que con el paso del tiempo va madurando la situación política democrática del país y esa situación pues queda en el olvido a partir del 2000, que es cuando se permite que llegue los halos de la democracia. Ya había en algún momento señales
como aquella gubernatura, tanto de Baja California como de Guanajuato, que se visten de azul por primera ocasión y ya no era el carro completo del priismo, ¿no? Y luego la decisión en el 88, bueno, antes de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, ha habido un proceso que se ha dado de manera natural y hay que entenderlo así. Pero cuando uno, en mi caso, entré a participar en el sistema de partidos políticos a principios de los años 2000, que desde luego que ya con el cambio democrático, lo que tienes que tener ideológicamente es, ¿sigues por la ruta revolucionaria o sigues por la ruta democrática? Es que no hay más. Si sigues por la ruta revolucionaria, no hablo de revolución de pensamiento, hablo de revolución de acción con estos principios, ¿no? Acabar con las élites económicas, políticas del país, esa visión, ¿no? Pues obviamente dices, no, vamos a transformar, y claro, a las personas que visualizamos la parte democrática como socialdemócratas, se nos llama reformistas, o sea, llamados reformistas, pero ese camino que dices es el menos doloroso. Ya habían entregado 700 o 900 perredistas sus vidas, ya había muchos exguerrilleros asesinados u otros encarcelados, ya había varios dirigentes de los movimientos estudiantiles. Bueno, esas muertes y esas vidas deberían de servir para entrar en un ámbito democrático. Y si se da, bueno, gente de mi generación, pues está gente como Claudia o como la propia Clara, pues que somos contemporáneos con diferencias de algunos años. Yo puedo entender que fuimos parte de esa formación. Lo que no puedo entender es que llegando al poder por la vía democrática, te rasguen las vestiduras de algo que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque estas estatuas, de acuerdo a cómo se hizo el planteamiento, pues fueron un gancho de carácter político en donde la gente de Morena se embarcó. En realidad, ¿no? Fue muy hábil Alejandra a llevarlos a esta lucha ideológica y confrontarlos, porque bueno, para mí es muy sencillo. Yo preferiría, está bien que si ellos quieren mantener a Fidel y a Che como estatuas, bueno, sí, pero entonces, como bien lo pregunta aquí el doctor de Luis, que en ese momento pudiéramos Vicente Luis, que en ese momento pudiéramos decir, bueno, pues entonces hay que crear las estatuas de Lucio Cabañas, ¿no? Y de Genaro Vázquez, y un monumento a la Liga 23 de septiembre. Y a Marcos. Y a Marcos, ¿no? O sea, es que es absurdo enfrancar en esta lucha como si la amistad y la relación con Cuba tuviera que ver con dos estatuas. Oye, pero forma parte de la historia de la tabacalera, que ahí vivieron y que ahí se conocieron, pues sí, forman parte de esa historia. Entonces, plantearlo desde la parte cultural como país, como, por ejemplo, en el caso como parte turística, como en el caso de Colombia, que tienen ahí los recintos en donde no es que se venere, se mantiene la historia de Pablo Escobar, se tiene ahí, de hecho la gente va a visitar los lugares de Pablo Escobar. Bueno, pues es que todo es parte de la historia, todo, claro, todo. Pues defiéndelo desde ahí, pero no desde una posición ideológica con la cual contraviene tu llegada al poder y el ejercicio del poder mismo, ¿no? Claro. Esa es la parte que creo que es diferente, Carlita, y en donde obviamente a mí me da risa, que ellos están defendiendo, y con esto concluyo, esta parte revolucionaria, pero son amigos de Carlos Slim, sí. ¿no? Y generan con los grandes capitales sus acuerdos. Y entonces, ¿dónde está la congruencia, no? Porque ¿de dónde llega el apoyo a Cuba para el pago de los doctores que nos han enviado? ¿O de dónde llega el apoyo para otro tipo? El caso, por ejemplo, de combustible, pues no, es del erario público, y el erario público está inyectado por los ciudadanos, pero también por los empresarios. Entonces, es un discurso, me parece, hueco, que no tiene una sustancia de carácter ideológico, ¿no? Desde el punto de vista de decir, hay congruencia. Entonces, yo sí creo que soy revolucionario. Bueno, ha salido por ahí alguna información de que si en algún momento Claudia fue revolucionaria y que sí estuvo allá en Colombia, no sé si sí o si no. Bueno, pero si ella llegó por la vía democrática y todo lo que hacen son políticas de centro, o sea, las políticas que ellos utilizan son políticas de centro, no son políticas de centro, de izquierda. No son políticas de izquierda, porque si fueran políticas de izquierda, ya ahorita hubiera tronado el problema con los empresarios. Han mantenido a la élite económica ganando, lo ha dicho López Obrador, han ganado más los empresarios conmigo que con los antiguos regímenes. O sea, así lo dijeron ellos y lo han dicho.
y siguen siendo amigos de los grandes empresarios, Carlita. Entonces, yo así es como lo visualizo este problema, que además no es la parte medular, porque la parte medular es que tuviéramos una alcaldía bien administrada, muy eficiente, muy eficaz, y una jefa de gobierno que nos tuviera una ciudad de otra manera, ¿no, Carlita? Así es, Mau. Fíjate que yo te voy a platicar algo. Cuando lo del Comes y Te Vas, tampoco vi que todos se levantaran y que dijeran, oye, pinche Fox, no hace las cosas bien. Nosotros sí lo hicimos, Mau. Vamos a pegar una manta inmensa fuera de la embajada cubana, en donde decíamos que la hermandad entre el pueblo cubano y el pueblo mexicano es indiscutible, y no tiene nada que ver con Fox, o no tiene nada que ver con Clarita, o con Claudita, nada. La hermandad que hay, que es, uno ve a un cubano, o un cubano te ve a ti, mi hermano mexicano, y es una cosa increíble. En aquel entonces fuimos a hacer eso, y entonces con mucho gusto asistió Jorge Bolaños, el de Comes y Te Vas, el embajador, acudió con nosotros a un evento en Puebla, y estuvo ahí con nosotros. Y dijimos, cuando dimos el discurso, porque era el tema de moda, pues les íbamos a donar un busto de Benito Juárez para la embajada cubana. Al otro día, Mao, de repente, ¡cala! Y yo, sí, ¿quién me acaba de despertar? Soy Jorge Bolaños, el embajador de Cuba. Dice, decimos que sí a que nos dones el busto de Benito Juárez. Y lo donamos. Está viendo de frente la embajada cubana, está el Salón Granma, que está en medio, y de los dos lados hay como unos espacios abiertos, y ahí pusimos el busto de Juárez del lado derecho. A partir de eso, pues me inmiscuí mucho en esto, en todas las actividades de la embajada cubana y demás. Y yo creo, tuve el acercamiento, íbamos a eventos en donde estaba Niurka, Mau, en donde estaban los famosos cubano, ¿no? Estábamos ahí, se hacían unas fiestas maravillosas en la embajada cubana. Y entonces yo creo que tomar de pretexto esta situación de la relación, porque además, si bien es la alcaldesa, yo creo que tiene razón, Alessandra, yo creo que tiene razón, no se hicieron las cosas adecuadamente, no se dieron los permisos, estaban mal cuidadas porque dejaron, creo que a un X, creo que era barrendero de ahí a cuidarlas, no sé, pero al final de cuentas, ella cuando hace esto tenía los pelos de la burra en la mano, y pues no había forma de que las cosas no se dieran. Pero eso no tiene nada que ver con la relación de México con Cuba. Repito, no ha sido fácil. Yo recuerdo a mis primos que ya eran grandes cuando yo era chica, con una playera pegada en la pared con la foto del Che Guevara. Y la verdad es que hasta yo tuve una playera del Che Guevara, supongo que tú también, Mau. La historia, cuando se vienen a preparar aquí en México, o sea, hay una historia que no está siendo cuestionada, que no debe de establecerse como la pugna o la situación que hay entre los dos países, porque es un absurdo. Solamente la alcaldesa que no asuma situaciones de un canciller, de un secretario de Relaciones Exteriores, sino que hable por su alcaldía y que tome las decisiones que considere para su alcaldía, que tampoco me salga con que es que los de Cuauhtémoc, los cuauhtemenses, pidieron que esto se diera, pues ha de haber sido en nota de a mano levantada, porque no hay registro tampoco de eso. Son palabras y son situaciones políticas para el momento, ¿no? No hay un respaldo que se dé. Entonces, partiendo de que la relación de México con Cuba ha sido entrañable, ha sido económica, ha sido, de nadie es ajeno
el apoyo que les dio Salinas de Gortari, que tiene una casa en Cuba, cerca de la casa de Jorge Bolaños, y te lo digo platicado por Jorge Bolaños precisamente, les daba gasolina, sin nada, Mao, sin permisos, sin solicitudes, sin nada. Mandaban y mandaban barcos llenos de petróleo y llenos de gasolina a la isla, y lo hacían. Esto es de siempre. Ahorita los estamos ayudando de una manera más pública, que a mí no se me hace correcto tampoco, pero seguimos siendo la parte más solidaria y más sólida que tienen los cubanos para poder subsistir. Y sin embargo, como tú bien estableces, Mao, las cosas cambian. Para nadie es ajeno la situación que se vive en la isla, el hambre que se vive en la isla, cómo están sin condiciones, los edificios se están cayendo por la erosión del mar, por la erosión del viento, por lo que tú quieras, se están deshaciendo. Para nadie se ajena la historia de la Revolución Cubana, la forma en la que ellos salieron de ser el prostíbulo de Latinoamérica con Batista a ser un pueblo que buscó precisamente la reivindicación y la dignificación de su propia gente. Entonces, yo creo que se ha manejado mal. Alessandra trató de hacer un punto de golpe entre ella y el gobierno de la ciudad, o entre ella y el gobierno federal, que creo que se le desinfló rápido, porque además lo que dijo Clara ahorita fue sí, o sea, no me voy a pelear contigo, los vamos a recuperar y vamos a ver nosotros en dónde los ponemos. Entonces, además, es una obra artística también, Mauricio. No dicen de quién, pero es una obra artística. Entonces, no sé, a lo mejor que pongan la banca fuera de la embajada cubana, que hay mucho espacio, hay un jardincito ahí entre el restaurante de Castilla y la embajada, que pongan ahí la banca y nos reímos del mundo, ¿no? Porque tampoco veo que se diga mucho, como bien lo dijiste tú, de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, que son nuestros guerrilleros, que ellos sí hicieron algo por nuestro pueblo, entre muchos otros, Mao, entre muchos otros. Entonces, yo creo que ya se desinfló. Fue álgido, pero yo siento que Alessandra también, como que si no llegó a dar completo el paso para atrás, se quedó ahí como observante y ya le bajaron el nivel. Vamos a ver, porque ayer hubo las manifestaciones ahí, ¿no? Entonces, pero yo, fíjate, Carlita, la parte que también tenemos que hacer conciencia, quienes hemos tenido la oportunidad de viajar a Cuba, yo estuve en los 90s por allá, por cuestiones académicas, estudié allá psicología del deporte, la especialidad, y luego traje de allá a algunos docentes, principalmente con uno de ellos hice mucha amistad, y pues era lacerante pues ver desde aquella época todo lo que estaban padeciendo y pues todas las situaciones de la falta de libertad de movilidad, ¿no? Finalmente ese es un asunto que hay que entender, y con esta dicotomía, ¿no? Luchas por la libertad del pueblo cubano y luego tú eres su propio verdugo, ¿no? Entonces, esa es una situación que pues, rompe con tu esquema en aquel momento, cuando ya estás ahí, en presencia de lo que te dicen, de lo que te platican, de lo que pues, significa el estar prácticamente comiéndote todo, porque la policía cubana, que eran ellos mismos, tu vecino podía estarte denunciando, ¿no? Cosas muy graves, muy graves. Finalmente, este amigo está en Estados Unidos, un psicólogo del deporte bastante connotado ahí en Cuba, y toda la gente que sabemos que sale deportivamente y ya no regresa, por todas esas artistas, en fin, eso no lo puedes negar. La comunidad de Miami, los gusanos, o sea, no es porque esté bien el régimen, ¿no? Entonces, eso tenemos también que, bueno, y tomar conciencia cada quien como quiera, ¿no? Habrá quien siga defendiendo y entonces el imperialismo yanqui es el causante y la CIA y no te vas con ese rollo. Bueno, está bien que eso lo soporten quienes piensan así, quienes pensamos que finalmente se coludió o se echó a perder esa revolución con sus líderes. Bueno, pues nosotros lo seguiremos pensando de esa manera. Lo cierto es que ese asunto no tiene que
institucionalmente afectar en lo absoluto las relaciones. Y cuando tú ya eres institución, cuando tú ya eres gobierno, tienes que verlo desde acá arriba. En este caso, Alessandra se puso viva para poner un tema en la mesa que le llevara caudal político. Y pues sí, ahorita ella ya es la antirrevolucionaria, ella ya es, ¿no? La gente que la visualiza como aquella que en realidad, como dice, estoy en contra de cualquier tipo de manifestación, sea de izquierda, de centro o de derecha, que tenga que ver con alguna dictadura. Y recordemos, Marcelo Ebrard cometió un error gravísimo cuando de Azerbaiyán nos quisieron donar una estatua de su presidente y que la vino a colocar aquí en la Obrera, en la plaza de Tlaxcuaque, y que se la tuvieron que llevar, Y eso nos debe de llevar, Carlita, a pensar, entonces, en realidad, ¿por qué los políticos hacen cambios? Lo vimos en un estado, en un municipio del Estado de México, en donde cambiaron todos los nombres de las calles en favor de la cuarta transformación. Vemos esta toma de decisión de Alessandra, vemos la toma de decisión de Marcelo. Es decir, la normatividad, lo que debería de ser institucional, se convierte en un tema de decisión personal, de yo quiero poner X o Z busto, X o Z estatua, cambio de una calle, o sea, no puede ser. Ya no quiero ya en ese momento que aparezca el nombre de Díaz Ordaz, entonces ahora yo soy gobierno y lo pongo, lo quito, ¿no? Y llega uno del PRI y lo va a volver a poner. Lo vuelvo a poner, ¿no? Y tenemos el conflicto con nuestros, con toda la parte de nuestra historia, y hay quien piensa que Porfirio Díaz fue un gran presidente que hizo mucho. Y hay quien no. Y hay quien no, o de Santana, o sea, cada quien ve desde la óptica diferente la historia, pero entonces nos deberíamos de dar un marco institucional correcto para que esto no sea tema de carácter político, pero que además hay un problema muy serio. Todos los partidos, si tú revisas los partidos entre comillas que se dicen de izquierda, nadie en sus documentos básicos venera los procesos revolucionarios guerrilleros. En ningún lado están escritos. No. Si tú lees al PRI, los estatutos del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, de la propia Morena o del PRD, nadie reivindica esa parte. Cada quien actúa como piensa y como considera pertinente. Entonces, pues ahí está el tema. Yo creo que sí. Nada más comentar esto. No aprendemos y no entendemos. Lo tenemos en nuestra ley. Nosotros no tenemos que tener intervención en contra o a favor de ningún país. La historia, y sobre todo historia tan cercana, la historia los coloca en su lugar en el momento en el que los tengan que colocar. Vamos a pelearnos por Porfirio Díaz, como dices. Hay gente, yo acabo de estar en el aniversario luctuoso precisamente de Porfirio Díaz, hecho por su familia. Lo hicieron en este hotel que está ahí en la zona rosa, que él hizo, el Ginebra. Y la verdad es que vamos a pelearnos entre nosotros, vamos a decir, no, sí fue un chingón, y vamos a decir, no, se aprovechó. Pero no nos metamos en donde no tenemos que meternos por orden de nuestra Constitución. Que Alessandra, mira, honestamente me cae muy bien. Creo que tiene su estilo y lo está haciendo y lo está destacando. Ella misma se ha inventado, ella misma se ha vuelto la heroína de todo lo que está haciendo, y se la creen y lo tienen muy bien, perfecto, pero no es secretaria del exterior, no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer, o sea, que se ponga a chambear. Hay mucho que hacer en la corte, mucho, que se ponga a hacer otro tipo de cosas en lugar de crear estas situaciones que, volvemos a decir, Mauricio, son de separación entre los mexicanos. Sí, y además, ella argumenta que hay una publicación en change.org con 15,000 firmas para el retiro de las estatuas. La pregunta es, 15,000 firmas, si tú comparas con un padrón de 500,000 habitantes que somos en la Cuauhtémoc, pues es nada, ¿no? Ahora, esas 15,000 firmas obedecen a gente de la tabacalera o de dónde, porque bueno, yo lo pongo desde el punto de vista histórico y dicen, no, pues es que hay razón para que se mantenga la casa de donde estuvieron ellos, el lugar donde dicen que se conocieron. Bueno, manéjalo desde el punto de vista histórico, e insisto, ¿no? Porque incluso
pues turísticamente vale la pena. Además, está en un parque que es poco frecuentado, poco conocido, y todo, o sea, más bien fue esta cosa de ella salir con esto y le resultó porque hubo réplica. De hecho, toda esa zona es una zona roja, está llena de hoteles de paso y de prostitutas. O sea, la colonia tabacalera de Carlita tendría que ser rescatada más que en este momento, ¿no? Que te permite la reflexión de esto que estamos comentando. Ahí hay trata, sí, ¿no? Entonces, ahí junto al PRI, ahí en el PRI exactamente, ahí. ¿Qué está haciendo estas Alessandra? En relación a una colonia tan emblemática como la tabacalera, ¿no? Para que realmente se obedezca a lo que es esa historia de esta colonia. Claro, ¿Cómo porque la transformas? ahí está el Museo de San Carlos, en esa parte precisamente está la Lotería Nacional, está Puente Alvarado, o sea, la verdad es que como que colonia fue muy lógico. Sí, y es una colonia hiper sucia, hiper maltratada, con poca inversión, peligrosa, la gente que habita la calle, hay un sinnúmero por ahí, ¿no? O sea, es increíble realmente lo que pierden el tiempo nuestros políticos y políticas, y más allá de la pugna entre ellos, pues lo que hay que analizar es de que nosotros merecemos otro tipo de gobernanza, ¿no? De servidores públicos, Mau, para acabar pronto. Bueno, pues vamos rápidamente a leer los comentarios de este tema. Dice Vicente Luis Olivera Pastrana, buen programa, Mau y Carlita. Hay en redes sociales una estatua de Fox y Castro, dice, comes y te vas. Mejor esa estatua. Estatuas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Mejor esas, ¿no, Mau? Sí, yo pienso que sí. A ver quién se avienta el trompo político de reivindicarlos, ¿no? Dice Organización Masónica Mexicana, este episodio evidencia que el Real Partido de la Memoria Pública, no, el Real Partido de la Memoria Pública no es cultural, es político, claro, y que aún gobierna una narrativa de revoluciones lejanas, no locales. Exactamente. Carla M. Vázquez, Sheinbaum pide reubicación, pero ¿por qué no pone, antes de dedicarles una estatua a Genaro Vázquez o a Lucio Cabañas? Claro, el desbalance ideológico está servido. Completamente de acuerdo. Alexer, el discurso de Rojo de la Vega parece legalista, sin permiso no se puede, pero la política no es solo trámites, es también visión histórica y simbólica. Y también el arte. Exacto. Sí, porque además, ¿quién estaría en contra de que cada quien construya su arte como quiere y a quien venera, ¿no? Claro. Si tiene subsidio, bueno, pues adelante, ¿no? Claro. Rubí Fuentes dice, Moreno olvida a sus propios luchadores. Castro y el Che recibieron banca, atención institucional y protestas. Nuestros guerrilleros nacionales no tienen ni un monolito. Completamente de acuerdo, Rubí, completamente de acuerdo. Carla Vázquez, por ahí del 2005, una niña dijo en la embajada cubana, Benito Juárez dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz, y esto lo deben saber todos los gobernantes del mundo. Exactamente. Carla M. Vázquez fue la que dio el discurso ahí, tenía 5 años. Mira, pues ahí está. Dice, o si no, yo como niña y como mexicana y con el ejemplo de Juárez, de Martí y de Fidel, les digo que no tengamos miedo a hacer una revolución en contra del opresor y de sus títeres. Claro. Oye, no vayamos a empezar a generar una conciencia revolucionaria en contra de la 4T, ¿eh? Ya es que ahora, si se vuelven otros 70 años de gobierno, bueno, quién sabe, estamos generando las nuevas generaciones. Más bien les estamos avisando, ya sabrá cada quien con su voto, ¿no? Sí. No olvidar a Jesús Zambrano, claro, el botón por recibir un tiro de 45 milímetros en un encuentro de la 23 de septiembre contra la Brigada Blanca, no, que dices, exacto, botón, dice, en la cara, y sobrevivió y luchó ya en la democracia. Exactamente, ese es uno de tantos que prefirieron ir ya por la vía democrática, ¿no? Rubí Fuentes, mientras políticos se lanzan indirectas en redes por unas esculturas, vecinas de la colonia siguen denunciando acoso callejero, calles oscuras, y son de donde la autoridad no, exactamente, que es lo que estamos platicando, Rubí, perfecto. Tabacalera, hay zonas donde la prostitución se normalizó.
donde están las políticas públicas que protegen a mujeres, ¿dónde están las políticas públicas que protegen a mujeres en situaciones de vulnerabilidad? ¿O solo hay energía para defender figuras de bronce? Exactamente, y nadie habló de la tabacalera, hablaron de una banca, pero nadie de la colonia, ¿no? Pero bueno, dale.